¿Has notado la subida de precios en la construcción? En este vídeo quiero explicarte cómo lidiar con la subida de precios en la construcción si eres arquitecto y no quieres perder clientes. Todos estamos experimentando la subida de precios en materiales, acabados por temas logísticos, de abastecimiento, lo que sea, ¿vale? Quiere decir que si, por ejemplo, nosotros proyectamos un cerámico en noviembre de 2021 a 45 euros el metro cuadrado, pues ahora a lo mejor cuesta 60 euros el metro cuadrado. ¿Okay? Es decir, para pagar por la misma cosa necesito más dinero. Eso se llama inflación. Los arquitectos vivimos, igual que todos los seres humanos, en los ciclos económicos del mundo, pero los arquitectos en concreto vivimos con mayor intensidad estas olas económicas, porque pertenecemos a la industria que más riqueza acumula de todo el mundo, y eso es una inercia muy grande, que es la industria inmobiliaria, donde hay muchos agentes, muchos factores y una gran cadena trófica de la que nosotros dependemos. Entonces, es necesario que sepamos lidiar con estas situaciones de crisis, de pandemias, de inflación, de subida de precios, porque va a ser el pan de nuestro día a día. Es decir, puede que hayan épocas de bonanza, pero eso va a ser lo raro. Entonces, cómo lidiar, por ejemplo, con situaciones con la subida de precios es clave si queremos mantener nuestra independencia y esos clientes que se encuentran con un poco escépticos ante, por ejemplo, continuar con un proyecto o con una obra, decidan continuar. Porque, ¿qué ocurre si yo proyecté, tengo aquí mi proyecto maravilloso, ¿vale? Yo proyecté en noviembre de 2021 algo por valor de 85.000 euros, por ejemplo, en su ejecución. Y resulta que ahora, esto que yo proyecté, ejecutarlo, cuesta 15.000 euros más. ¿Qué ocurre? Pues que los clientes dicen, Caterina, mira, vamos a parar porque los precios están subiendo, hay un poco de incertidumbre, prefiero esperar, no sé qué va a pasar, las obras se detienen y, por supuesto, el cliente no tiene 15.000 euros más. ¿Okay? Porque si hay algo que es característico de las épocas inflacionarias es que los precios suben, pero los salarios de las personas no suben. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre en estos casos y cómo lidiar con estos casos? Para no dejarnos llevar arrastrados por el miedo de nuestro cliente, que en realidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué este miedo no tiene ningún sentido? ¿Y por qué detener los proyectos y las obras no tiene ningún sentido? Los precios no bajan, solo suben, porque vivimos en una economía en la que se imprime dinero y no hay una cantidad limitada de dinero. Simplemente por esa lógica, la inflación es una característica intrínseca de nuestro sistema económico. Los precios van a seguir subiendo. Y el salario de mis clientes no va a seguir subiendo. El mes que viene, su jefe no le va a subir el sueldo a la medida en la que suben los precios de las cosas. Olvídate. Entonces, a más tiempo pasa, la persona va perdiendo poder adquisitivo. Por eso, si yo le hago entender a mi cliente que esperar o pausar una obra solamente va a perjudicarle, la persona va a poder entender que es una realidad y que este cerámico que ahora mismo cuesta 65 euros el metro cuadrado, en diciembre a lo mejor no cuesta 82, pero sí va a costar 70. Va a seguir subiendo. Con lo cual, esperar o demorar proyectos o pausar obras es una mala decisión, es una mala práctica que además solo perjudica el ciclo del declive económico. ¿Okay? Nosotros dejamos de cobrar, ellos dejan de mover el dinero no fluye, todo se empieza a estancar. Cada día trabajo con arquitectos en países con economías tan inflacionarias como Venezuela, que por ejemplo tiene un más 1000% de inflación anual, o Argentina. Bueno, es que lo de Venezuela es un caso aparte, incluso está dolarizado el país. Pero también está el caso de Argentina, que tiene, por ejemplo, una inflación anual del 60%. Es decir, que si yo compro, no sé, un bolígrafo por una moneda en enero, ese mismo bolígrafo me va a costar 60 monedas en diciembre. ¿Ok? O sea, imagínense, por ejemplo, a la hora de reservar materiales, a la hora de comprar, a la hora de cerrar contratos con constructoras, es complicado manejarse en esos contextos. Pero es que, por ejemplo, países como España o Chile tienen una inflación prevista para el 2022 de casi el 10%, ¿okay? Que no es poco y que afecta directamente el poder adquisitivo de nuestros clientes. Y eso es lo que dicen las fuentes oficiales, que siempre tienden a minimizar el porcentaje de inflación para que no cunda el pánico, ¿ok? O sea que va a ser mucho más. Entonces, ¿qué ocurre si yo un proyecto que he trabajado en noviembre de 2021 ahora cuesta, en mayo de 2022, 15.000 euros más? Evidentemente que nuestro cliente no tiene 15.000 euros de más para decir, sí, perfectamente puedo asumir
la subida de precios. No. Lo que tenemos que hacer, señores, es que este proyecto cueste 15.000 euros menos. Porque la herramienta estrella de nosotros los arquitectos es esto de aquí. Es el proyecto arquitectónico, que sirve mucho más que para deleitarnos con el grosor de línea. El proyecto arquitectónico es nuestra herramienta estrella para defender los intereses económicos y los recursos de nuestros clientes. Es el termómetro, es lo que moldea ese número, esa cifra, que son los recursos para los cuales el cliente quiere destinarlos para llevar a cabo este proyecto. Este proyecto es abstracto, este proyecto son ideas y por tanto se pueden cambiar, son flexibles, se pueden adaptar, pueden hacer que cuesten 15.000 euros menos. Y los arquitectos creo que no hemos asumido el liderazgo económico de nuestros proyectos. Y es aquí una de las grandes falencias por las que nuestros clientes empiezan a dejar de ver que no tenemos importancia, que si contrato a un arquitecto o no lo contrato no va a marcar una diferencia realmente. Esto tiene que cambiar, compañeros, y nuestro proyecto es la herramienta esencial para que podamos lidiar con la subida de precios. Porque, por ejemplo, un cliente que no quiera renunciar a metros cuadrados o a cierto tipo de materiales o acabados, como hemos visto, ¿no, Caterina? Es que este cerámico me encanta, ¿sabes? Y me da igual si ha subido 65 euros el metro cuadrado, yo quiero seguir poniéndolo. Perfecto, no te preocupes, vamos a presentarte alternativas para saber dónde podemos rascar, dónde podemos ajustarnos, de dónde podemos ir sacando esos 15.000 euros. Por supuesto, siempre manejándolos dentro de un límite mínimo aceptable. No podemos hacer una construcción por 40.000 euros, imposible, ¿ok? Entonces, siempre es importante manejarnos, pero dentro de ese límite sí podemos moldear nuestro proyecto. Y yo creo que esta herramienta la infrautilizamos a la hora de lidiar con la cuestión económica en las obras de nuestros clientes. A pesar de que el cliente no quiera renunciar a metros cuadrados o ciertos acabados, sí podemos plantear ciertas alternativas. Otras estrategias que utilizamos, por ejemplo, los arquitectos de la comunidad, que trabajamos en estas estrategias atemporales continuamente, es, por ejemplo, la reserva de materiales, ¿no? Adelantar un porcentaje del pedido de ciertos materiales incluso antes de empezar la obra para congelar su precio, aunque pasen los meses. Esto es una práctica muy habitual, por ejemplo, en Argentina y que podemos adoptar también en otros países. O también considerar, por ejemplo, proveedores locales que eliminen ciertos procesos logísticos, ¿vale? Que deriven en retrasos, también en sobrecostes por la subida del precio de combustible, etcétera, ¿no? O sea, buscar proveedores más locales, más accesibles. ¿Okay? Hay muchas estrategias en las que nosotros podemos lidiar y esta es una realidad. Vamos a seguir experimentando la inflación, vamos a seguir experimentando la subida de precios. Es como nosotros, gracias a nuestra varita mágica, que es el proyecto, podemos moldear lo que está sucediendo en la obra. No es el proyecto el que define el presupuesto, es el presupuesto el que define el proyecto. Y esto es algo que tenemos que interiorizar y asumir cuanto antes, porque nuestros clientes están esperando con ansias que tomemos el liderazgo económico de las obras que proyectamos. Si quieres acceder a este tipo de estrategias atemporales, universales, para vivir la independencia con estabilidad, a pesar de las pandemias, a pesar de las crisis, a pesar de las subidas de precio que seguirán viniendo, que será lo normal, puedes acceder al programa para arquitectos independientes donde toda la comunidad, más de 1.000 arquitectos en más de 30 países diferentes, compartimos este tipo de estrategias para surfear las olas económicas. Espero que te haya servido, tienes más información en el link de mi perfil y me encantará saber tu comentario, cómo has experimentado tú en tu ejercicio profesional la subida de precios en la construcción. Te leemos.